Antes de las comedias románticas, los te amo dramáticos o los clichés de las novelas, ya contábamos historias de amor. Pero, ¿cuándo nació realmente el género del romance? Para encontrar su origen, tenemos que viajar muy atrás, a las primeras civilizaciones que pusieron por escrito las pasiones humanas. En la antigua Mesopotamia, por ejemplo, ya existían relatos que mezclaban amor, deseo y tragedia. Uno de los más antiguos es la epopeya de Gilgamesh, donde la muerte de su amado amigo Enkidu desata un viaje emocional profundo. ¿Era romántico? No del todo, pero ya estaba ahí, la emoción intensa, la pérdida, el vínculo profundo. Luego, en la Grecia antigua, el amor se volvió más simbólico y filosófico. Los poetas como Safo cantaban al amor y al deseo. Platón incluso intentó definir el amor en sus diálogos, y aunque no hablaban de romance como lo conocemos hoy, estaban sembrando las bases emocionales del género, porque antes de ser un género literario, el romance fue un tema humano universal, la atracción, el deseo, el conflicto entre el corazón y las reglas sociales. Y eso, no entiende de siglos. Si hay un momento clave para el nacimiento del romance como género literario, es la Edad Media, y curiosamente, el término romance no significaba originalmente amor, sino lengua romance, es decir, escrita en lenguas derivadas del latín, como el francés o el español. Pero fue en esas lenguas donde florecieron los relatos caballerescos llenos de pasión, deseo prohibido y heroísmo. Uno de los grandes hitos es el fenómeno del amor cortés, una visión del amor idealizado, platónico y muchas veces imposible, en el que un caballero noble suspira por una dama inalcanzable. Este modelo aparece en obras como Tristán e Isolda o las leyendas del rey Arturo y Ginebra, donde el amor no siempre termina bien, pero sí profundamente. ¿Y qué tenían en común estas historias? Amor que desafía las normas sociales, deseo imposible o prohibido, sacrificio, sufrimiento, y a menudo, tragedia. Es aquí donde el romance comienza a alejarse del simple relato de amor y se convierte en un género propio, uno que mezcla la emoción intensa con la aventura, el conflicto, y a veces, la magia. Este tipo de narrativa conquistó las cortes europeas, influenció la poesía trovadoresca y sentó las bases de lo que, siglos después, serían las novelas románticas, porque antes de que existiera Hollywood, ya soñábamos con amores imposibles bajo cielos medievales. Con la llegada del Renacimiento, Europa despertó a una nueva forma de ver el mundo, y también de entender el amor. El ser humano volvía a ser el centro de todo, y el amor, idealizado, apasionado, incluso trágico, se convirtió en un tema central del arte, la poesía y el teatro. En esta época, el romance ya no era solo cosa de caballeros y damiselas medievales. Ahora, los protagonistas eran personas con deseos profundos, contradicciones internas y emociones intensas. En la literatura, Shakespeare fue el gran revolucionario. Historias como Romeo y Julieta redefinieron el romance como algo profundamente humano y universal. Su amor no era perfecto ni ideal, sino real, impulsivo, vulnerable, inmortal, y esa mezcla de belleza y tragedia marcó para siempre el tono del romance moderno. En la pintura y la escultura, artistas como Botticelli o Rafael representaban el amor con una estética casi divina. El amor se volvía un símbolo de perfección, deseo y trascendencia, como en el nacimiento de Venus. Pero también surgieron textos más introspectivos, sonetos, cartas de amor, diarios y tratados filosóficos sobre el deseo, la pasión y la unión de las almas. En pocas palabras, el Renacimiento convirtió el romance en una expresión artística total, que abarcaba la belleza del cuerpo, la profundidad del alma y la fragilidad de la emoción. Fue la era en la que el amor dejó de ser solo cuento y se convirtió en arte. El género del romance dio un giro radical entre los siglos XVIII y XIX. Ya no era solo un tema noble o poético, ahora era un género literario comercial, popular y masivo. Con el auge de la imprenta, la alfabetización y el acceso al papel barato, las novelas románticas comenzaron a circular entre las clases medias y trabajadoras,
especialmente entre las mujeres. El amor ya no era exclusivo de héroes legendarios o príncipes idealizados. Ahora hablaba de personas comunes, de sentimientos reales, de pasiones prohibidas y corazones rotos. Uno de los grandes momentos fue el surgimiento de las novelas góticas, que mezclaban amor, misterio y lo sobrenatural. Cumbres borrascosas de Emily Brontë, Jane Eyre de Charlotte Brontë no solo hablaban de amor, sino de poder, opresión, deseo y trauma. Y por supuesto, no podemos olvidar a Jane Austen, maestra del romance inteligente y mordaz. Sus novelas como Orgullo y Prejuicio o Sentido y Sensibilidad criticaban las estructuras sociales de su época, mientras ofrecían historias de amor profundas, irónicas y modernas. En esta época, el romance se consolidó como un género legítimo, protagonistas femeninas complejas, conflictos internos entre razón y sentimiento, críticas sociales disfrazadas de historias de amor, y el nacimiento de un nuevo tipo de lector, la mujer que leía por placer y por pasión. El romance ya no era solo evasión, era reflexión, resistencia y revolución emocional. El siglo XX transformó el género del romance en un fenómeno mundial, gracias a dos revoluciones, el cine y la literatura popular. En la literatura, surgieron editoriales especializadas como Arlequín o Miggs & Bond, que produjeron miles de novelas románticas cada año. Fórmulas simples, portadas coloridas y finales felices conquistaron a millones de lectores en todo el mundo. Este modelo estableció tropes que siguen vigentes hasta hoy. Enemigos que se enamoran, amores imposibles, malentendidos románticos y, por supuesto, el esperado Felices para siempre. Estas novelas no solo entretuvieron, visibilizaron los deseos femeninos, desafiaron tabúes sexuales y se volvieron una forma accesible de imaginar otros mundos emocionales. Y mientras tanto, el cine se encargaba de darles rostro, voz y lágrimas, desde Lo que el viento se llevó hasta Titanic, desde Casablanca hasta Notting Hill. Las historias de amor llenaron las salas, los televisores y nuestros corazones. Hollywood construyó el arquetipo del romance moderno, ¿o no? Dos personas destinadas a estar juntas, separadas por obstáculos que finalmente superan. Y luego vino la televisión, con telenovelas, dramas románticos y comedias románticas que definieron generaciones. Pero también hubo evolución, romance interracial, relaciones LGBTQ+, y quien puede vivirlo, críticas al amor idealizado, y voces nuevas que reformularon qué es el amor. El romance en el siglo XX fue más que un producto, fue un reflejo cultural, un negocio gigantesco y una conversación constante sobre quiénes somos cuando amamos. Si el siglo XX convirtió al romance en industria, el siglo XXI lo convirtió en experiencia interactiva. Hoy, las historias de amor ya no solo se leen o se ven, se viven, se crean y se comparten en tiempo real. ¿Dónde encontramos romance hoy? En todas partes. Desde series en streaming como Bridgerton o Gente Normal, hasta memes románticos, TikToks emocionales y fanfics con millones de lectores. Y por supuesto, las apps de citas como Tinder, Bumble o Grindr han transformado radicalmente la forma en que nos relacionamos. El algoritmo también escribe historias de amor ahora. Mientras tanto, los fanfictions, historias creadas por fans sobre personajes conocidos, han dado lugar a todo un universo paralelo de romance. Muchas autoras de bestsellers actuales comenzaron escribiendo en plataformas como Wattpad o AO3. Obras como After o El stand de los besos nacieron en Internet y terminaron como películas de Netflix. El amor dejó de ser propiedad de las editoriales o los estudios. Ahora, cualquier persona puede contar una historia romántica y llegar a millones. Además, las narrativas se diversificaron, relatos queer, romances neurodivergentes, historias de amor entre personas mayores, y también la crítica al amor tóxico o idealizado. El romance ya no tiene una sola forma, ni un solo final. Puede ser dulce, realista, poliamoroso, platónico o incluso virtual. Vivimos en una era donde los mensajes de texto son cartas de amor, los emojis reemplazan a los sonetos, y donde decir te amo puede ser tan fácil como deslizar hacia la derecha. Pero al final del día,
detrás de cada pantalla, sigue latiendo el mismo deseo de conexión emocional que ha acompañado a la humanidad desde el principio. El género del romance siempre ha sido más que besos, cartas o finales felices. Es una herramienta poderosa para entender a las sociedades, como amamos, que prohibimos, que deseamos, y que no nos atrevemos a decir. Cada época tiene sus propias reglas sobre el amor. Hollywood vendía la imagen de la pareja perfecta, heterosexual y para toda la vida, y el romance, en libros, películas o redes sociales, las refleja y a veces las desafía. El amor romántico era muchas veces un lujo restringido por la clase social o el matrimonio arreglado. Por ejemplo, en el siglo XIX, el romance visibiliza relaciones LGBTQ+, amores no convencionales, vínculos abiertos, maternidades elegidas, y rechazos también válidos. En los años 50, hoy, el romance nos muestra lo que culturalmente aceptamos como amor verdadero, y eso cambia, también nos enfrenta a preguntas incómodas. ¿Por qué idealizamos ciertos tipos de relaciones? ¿Por qué hay historias que siempre terminan en boda? ¿Por qué nos cuesta mostrar amores que no encajan en los moldes tradicionales? A través del romance, hablamos, sin decirlo, de género, poder, expectativas, desigualdades y libertad emocional. Y ahí está lo más fascinante del género. Aunque a veces se lo subestime por ligero o predecible, el romance está íntimamente ligado a las luchas sociales, a los derechos humanos, y a la forma en que soñamos con un mundo donde amar sea posible para todos. El romance ha sobrevivido a siglos de cambios sociales, tecnológicos y culturales, y ahora nos encontramos en un punto de transformación profunda, donde el género ya no se limita a las viejas fórmulas, sino que se expande hacia nuevas voces, formatos y posibilidades. La inteligencia artificial, la realidad virtual y los mundos digitales están abriendo caminos insospechados. Ya existen novelas románticas escritas por algoritmos, chats con parejas virtuales y experiencias inmersivas donde tú eliges tu historia de amor. Ficción interactiva, romance personalizado por IA, parece ciencia ficción, pero está ocurriendo ahora mismo. En lo literario, el futuro del romance está en la diversidad real, personajes no binarios o trans, narrativas culturalmente situadas fuera de Europa o Estados Unidos, amores entre personas mayores, neurodivergentes o con discapacidades, y también, el derecho a no querer una relación romántica, sin que eso sea un final triste. El romance se está liberando de sus propios clichés, pero profundamente humanas, y en la pantalla, estamos viendo un giro importante hacia lo auténtico. Menos príncipes azules y más relaciones complejas, imperfectas. En resumen, el futuro del romance será más inclusivo, más interactivo y más honesto. Contará historias que representen quiénes somos realmente, no solo quienes deseamos ser, porque el romance no se trata solo de enamorarse de otro. También puede ser una historia de reconciliación contigo mismo, de sanar, de crecer, o incluso de soltar. Y tal vez, ese sea el verdadero corazón del género, seguir evolucionando con nosotros. Y así, a través de 1000 años de palabras, pinturas, libros, pantallas y pantallazos, hemos visto cómo el romance ha evolucionado, resistido y renacido una y otra vez. Desde castillos medievales hasta chats en línea, el amor, en todas sus formas, sigue siendo una fuerza que nos conecta, nos inspira y nos transforma. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia del género del romance. Si te gustó este recorrido, no olvides suscribirte a Historia en Bits, donde cada semana descubrimos el origen de las cosas que te rodean y también de las emociones que te habitan. Hasta la próxima historia.